Bien, seguimos con el programa y también con esas claves para la elevación de la frecuencia y la ascensión. La clave de hoy tiene que ver con la maestría emocional y mental. Esta maestría no es el control represivo de los afectos ni la sobrevaloración del pensamiento racional, es más bien pues el arte consciente de reconocer, de integrar y de transmutar las energías emocionales y mentales, ¿verdad? Y eso lo hace pues alineándolas con la esencia espiritual del ser. Porque la verdadera libertad no radica en realidad en cambiar el mundo exterior, sino en dominar el clima interior, desde donde toda realidad pues se co-crea, ¿no? Y se hace pues mediante una síntesis de neurociencia, de psicología transpersonal, de sabiduría ancestral y naturalmente de física cuántica también, por lo que se demuestra que la estabilidad emocional y la claridad mental son los pilares de una conciencia elevada y por tanto de una humanidad renovada. Algo así como un reino no gobernado, ¿no? Porque durante siglos hay que tener en cuenta que la humanidad ha invertido muchos recursos ingentes en dominar la naturaleza, las sociedades y hasta el tiempo, ¿no? Pero sí que ha descuidado el reino más importante, más íntimo y más poderoso de todos, que es el mundo interior. Sin maestría emocional, la mente es secuestrada, y es secuestrada por el miedo, ¿no? Porque sin maestría mental, las emociones se convierten en tormentas caóticas y sin ambas, temo que la conciencia queda atrapada en reacciones automáticas, perdiendo por completo su poder creador. La paz mundial, de hecho, habría que decir que comienza con la paz entre pensamiento y emoción en un solo ser humano. Por tanto, la maestría emocional y mental, a menudo englobada en el concepto de inteligencia emocional y la autorregulación, no es solo una herramienta de desarrollo personal, sino un pilar fundamental para la construcción de una sociedad pacífica a escala global. Es algo así como el cimiento, ¿verdad? O sea, la paz interior, pues necesariamente tiene que ser como el cimiento, la base de la paz exterior. Y así la paz mundial no puede ser un estado externo impuesto, tiene que ser el reflejo de la paz que reside en el corazón y la mente de cada ser humano. Y ahí pues hemos de comenzar por reconocer el autoconocimiento emocional. La maestría justo comienza ahí, con la capacidad de reconocer y nombrar las propias emociones. Porque una persona que ignora o reprime su propia rabia o su propio medio de expresar su frustración o su miedo, es más propensa a proyectarla hacia el exterior. Y eso tiene un impacto en la paz mundial. El autoconocimiento reduce la reactividad impulsiva, pues al entender el origen interno de una emoción negativa, porque bajo esa perspectiva la persona es menos propensa pues a culpar a otro, ¿no? Sobre todo de otra cultura, de un país distinto, de un grupo, y por lo tanto se reduce la probabilidad de conflictos interpersonales y por extensión internacionales también. Por ello es preciso, yo creo que considerar el fenómeno de la autorregulación, que es la habilidad de gestionar las emociones de manera efectiva, ¿verdad? Y eso incluye el control de los impulsos, la capacidad de diferir la gratificación y la resiliencia ante la adversidad y otros aspectos funcionales importantes, ¿no? Y todo ello tiene un impacto, ¿cómo no lo va a tener?, en la paz mundial. Los conflictos a menudo escalan por respuestas impulsivas basadas en el miedo o basadas en la ira. Y la autorregulación, ¿qué es lo que hace? Pues en los líderes y ciudadanos es la que permite que las crisis se manejen con calma, ¿verdad? Mediante un pensamiento estratégico y un diálogo, ¿no?, en lugar de violencia sistemática.
¿Todo ello para qué? Pues para generar empatía y relaciones interpersonales armónicas, ¿no? Porque fijaros bien, la maestría emocional transforma la manera en que nos relacionamos con los demás, pasando de la confrontación a la conexión. Y si se trata de hablar de la compasión con la empatía, pues la empatía no es otra cosa que la capacidad precisamente de ponerse en el lugar del otro y comprender su perspectiva. La maestría emocional en este sentido amplía el círculo de empatía para incluir a aquellos que son diferentes a nosotros en cuanto a cultura, religión, ideología, etc. Y claro que tiene un impacto en la paz mundial, ¿cómo no lo va a tener? La falta de empatía es el caldo de cultivo justamente para la deshumanización del enemigo, ¿no? La empatía, por lo contrario, disuelve los prejuicios y la xenofobia y fomenta la tolerancia y el reconocimiento, tengo aquí un caramelo, y el reconocimiento de la humanidad. Cuando se ve al adversario como un ser humano con sentimientos, pues la violencia, yo diría que se vuelve impensable, ¿no? No se puede considerar. Y en cuanto a habilidades sociales y a una relación mejorada con comunicación efectiva, tenemos que invocar a la capacidad de escuchar, de negociar y de resolver conflictos de manera constructiva. Las disputas internacionales ya sabéis que son en esencia conflictos interpersonales a gran escala. Pues bien, la maestría en la comunicación permite a los diplomáticos y a los líderes pues justamente encontrar soluciones de ganar-ganar, evitando malentendidos y evitando sobre todo la escalada de las tensiones. Y ello conduce inexorablemente a un cambio de paradigma colectivo, porque cuando la maestría emocional se adapta a nivel colectivo, se cataliza un cambio fundamental en la sociedad, ¿no? Y es entonces cuando podemos empezar a hablar de aspectos puntuales que deberían ser de dominio público y diario, como la educación para la paz, es decir, la inclusión de la inteligencia emocional y la gestión mental en los sistemas educativos, desde la infancia hasta la universidad. Esto es imperativo, es crucial, ¿no? Y tiene un impacto en la paz mundial, porque educar a las nuevas generaciones en la gestión de sus emociones, ¿no? y la resolución pacífica de sus conflictos, así como pues, la empatía, crea realmente una ciudadanía global intrínsecamente pacífica, ¿no? Y esto construye una cultura de paz que valora el diálogo sobre la agresión, ¿no? Muy importante tener eso presente y muy en cuenta, sobre todo si se quiere lograr algún tipo de liderazgo consciente, ¿no? Porque hay que tener en cuenta eso, que los líderes con alta maestría emocional son más propensos a tomar decisiones más éticas, más justas, más equilibradas. Pueden manejar el estrés de las crisis mejor, pueden inspirar confianza y unir, sobre todo a las personas, en lugar de dividirlas, ¿no? Un liderazgo que opera desde la conciencia, por ejemplo, y no desde el ego o el miedo, pues es menos propenso, obviamente, a iniciar guerras, a perpetuar la injusticia o a explotar a otros, porque su prioridad se desplaza del poder personal a la prosperidad colectiva, y eso de por sí ya es importante, ¿no? De manera que el enfoque, ya os estaréis dando cuenta, es de adentro hacia afuera. La relación entre la maestría emocional y mental y la paz mundial es una relación de causa y efecto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque la guerra y el conflicto son en última instancia pues, manifestaciones externas de mentes y corazones no regulados, como es el miedo, por ejemplo, mal gestionado o no gestionado, la rabia que no ha sido resuelta o la inseguridad proyectada, ¿verdad? Nada de eso aparece justo si se utiliza la intuición. La paz duradera es el estado y el resultado inevitable de mentes y corazones que han alcanzado la maestría, ¿no? Es decir, el autoconocimiento, la regulación, la empatía y también la compasión. Así que la tarea de lograr la paz mundial no solo es un desafío político, económico, sino fundamentalmente
pues es un desafío psicológico y espiritual. La verdadera revolución de la paz comienza con la maestría sobre uno mismo, ¿no? Y ahí, pues el papel de la meditación puede resultar crucial, ¿no? Sobre todo porque la meditación en sus diversas formas, pues es la disciplina central para cultivar la maestría y actúa, pues qué sé yo, como un gimnasio, diría yo, para la mente, porque fortalece las cualidades necesarias para generar la paz. Es como tratar de fortalecer el músculo de la atención, eso que hacen ahora ya mindfulness, ¿verdad? Esa práctica de la atención plena o de mindfulness, como queráis, pues entrena a la mente para estar presentes y observar sin reaccionar. Y tiene un efecto claro a nivel individual, que la meditación reduce la rumiación. ¿Qué es eso de rumiación? Bueno, el rumiar algo, ya sabéis, es repetir algo. En este caso se trata de rumiar, de repetir pensamientos negativos. Y el secuestro emocional también, o sea, cuando una emoción intensa toma el control, pues estamos perdidos, ¿no? Eso es lo que permite una pausa entre el estímulo y la respuesta. ¿Cuál sería un mecanismo de paz? Bueno, habría que decir que en situaciones críticas de tensión, la capacidad de no reaccionar impulsivamente con agresión o huida es lo que permite justamente buscar soluciones racionales y pacíficas, ¿no? Y eso tiene un fundamento científico, aunque parece increíble, pero no lo tiene, porque las neurociencias han demostrado que la meditación regular fortalece la corteza prefrontal, que está asociada con la toma de decisiones y el control cognitivo, y también reduce de esa misma manera la actividad en la amígdala, es decir, el centro de respuesta al miedo y a la lucha, ¿no? Y así nos podemos ir adentrando poco a poco en ciertas prácticas para cultivar pues esas emociones prosociales, ¿verdad? Las hay ciertas prácticas meditativas, como esta que llaman metta, meditación de la bondad amorosa, que se centran en generar intencionalmente sentimientos de compasión y benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás, incluyendo aquellos que se perciben como difíciles o como enemigos, ¿verdad? Este cultivo intencional es también uno de los mecanismos para la paz, porque es un antídoto directo contra la polarización y el odio. Y si se practica de forma consistente, lo que hace es que expande el círculo de preocupación más allá del grupo inmediato, es decir, la familia o la nación o lo que sea, para abarcar pues a toda la humanidad, ¿no? La meditación, por lo tanto, es una tecnología, vamos a llamarla así, importante para la expansión de la empatía, ¿no? Volviendo al eje principal de esta locución, la maestría emocional tiene una influencia significativa en la justicia social. Pues la maestría emocional y mental no suele promover la paz al reducir los conflictos interpersonales, sino que también es un motor esencial para combatir pues, la injusticia sistémica, ¿verdad? Y abogar por el cambio social, lo cual pues es extremadamente útil, sobre todo en el manejo de la ira y de la indignación justa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la lucha por la justicia a menudo genera ira e indignación, que son emociones poderosas que pueden ser destructivas o constructivas según el sesgo que se les dé, ¿no? La maestría emocional permite a los activistas y líderes sociales pues canalizar la indignación justa, es decir, esa emoción que señala una violación ética, y convertirla en una acción estratégica sostenida en lugar de convertirla en violencia o en burnout, es decir, en agotamiento, ¿no? Hay líderes que yo creo que todo el mundo conocéis, como Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela, que a través de una disciplina tremenda, ¿no?, mental y emocional, pudieron mantener la no violencia y la dignidad frente a la oposición
y la opresión brutal que tenían enfrente, ¿no? Y su maestría les permitió convertir la rabia en resistencia estratégica y además en algo moralmente superior, ¿no? Combatiendo siempre los sesgos inconscientes y la discriminación que siempre se produce en este tipo de casos, ¿no? Pero, en fin, gran parte de la injusticia social, tipificada en racismo, sexismo o clasismo, está impulsada por sesgos cognitivos inconscientes, así como por miedos y por prejuicios, ¿no? De modo que la maestría mental lo que hace, para lo que sirve, es para obligar a la persona a examinar sus propios sesgos. Y al volverse consciente de sus prejuicios internos, la persona pues puede elegir no actuar basándose en ellos y desmantelando de esa manera pues la discriminación a nivel micro, ¿no? Por otra parte, la empatía, si se cultiva a través de la maestría, va más allá de sentir lástima por una persona y se convierte en la capacidad de comprender el sufrimiento estructural que pueden llegar a causar la pobreza, la desigualdad y la opresión. Y eso impulsa la acción a favor de leyes y políticas más equitativas. ¿Cómo lo hace? Pues fomentando el diálogo y la reparación, ¿no? Porque la paz mundial y la justicia social realmente requieren la reparación del daño histórico y el diálogo tanto con las víctimas como con los perpetradores, ¿no? Y eso significa desarrollar a la postre una capacidad para escuchar el dolor. La maestría emocional dota a las personas de la capacidad de sostener el dolor propio y ajeno sin colapsar en ningún momento o reaccionar a la defensiva. Y esto es vital en procesos de justicia transicional, es decir, en justicia representada por comisiones de la verdad y de reconciliación, ¿no? Y de esa manera pues ir superando pues la disonancia, vamos a decir, cognitiva. ¿Cómo lo hace? Pues al afrontar verdades incómodas sobre el pasado o el presente de la sociedad. Porque en ese sentido la maestría mental reduce la disonancia cognitiva y la negación, permitiendo que las sociedades lleguen a asumir su responsabilidad y avancen hacia la reparación y la paz verdadera. Así pues, habría que decir que la meditación es un buen método, o es el método incluso para lograr la maestría emocional y mental. Y la justicia social pues es uno de los resultados fundamentales de aplicar esa maestría a las estructuras dinámicas de poder de la sociedad, pavimentando así el camino hacia una paz mundial que no es solo ausencia de guerra, sino presencia de justicia y de bienestar. Todo ello, claro, está en un marco conceptual que plantea dos fuerzas creativas del ser. La emoción, como lenguaje del alma, en primer lugar. Ya sabéis que las emociones pues no son perturbaciones, sino mensajes codificados de la conciencia profunda, o señales, como queráis, ¿no? Que indican alineamiento o desalineamiento con nuestra verdad. Por ejemplo, el enojo, ¿no? ¿Qué significa el enojo? Pues es una frontera violada, ¿no? La tristeza, pues una verdad que no ha sido expresada. La alegría sería como una resonancia con el ser, y el miedo una proyección del futuro que no se ha podido integrar todavía. Bueno, pues la maestría emocional no busca eliminarlas en sí, lo que busca es escucharlas con compasión y responder con sabiduría. Por eso podemos tipificarla como una capacidad de sentir sin ahogarse, de fluir sin perder el centro, ¿verdad? Esto es importante porque quien domina sus emociones realmente no las reprime nunca y las acoge como mensajeras sagradas, traen algo importante, ¿no? Y todo eso, donde se cuece, pues en la mente, que es la herramienta de la conciencia. Tened en cuenta, justo acabo de escribir sobre ello, ¿no? Que la mente no es el enemigo, es un instrumento exquisito cuando está al servicio de la conciencia y no de los patrones condicionados. Así pues, la maestría mental
tan importante este concepto hoy para la ascensión, una de las grandes claves, es reconocer la naturaleza transitoria del pensamiento, interrumpir la identificación automática con narrativas mentales, ¿no? Pero es también cultivar la atención voluntaria, eso del mindfulness consciente, ¿no? O desarrollar la imaginación creadora, no la imaginación temerosa, ¿no? En esencia, pues habría que decir que es como dejar de ser pensado para empezar a pensar con intención, ¿no? Y eso tiene incluso fundamentos interdisciplinarios, tanto en el terreno de las neurociencias como en la plasticidad emocional. Porque hay montones de estudios actualmente en neuroplasticidad, como los de Siegel o Davidson, que demuestran que la regulación emocional consciente reconfigura el cerebro. Y la amígdala, ese centro geográfico del miedo, pues se modula mediante la corteza prefrontal, pero solo, es decir, únicamente cuando hay presencia, ¿no? De ahí entramos en el terreno, todo ello nos conduce inexorablemente al terreno de la psicología transpersonal. La maestría no es adaptación social, sino, como decía antes, alineación con el ser transpersonal, es decir, aquella dimensión que observa tanto emoción como pensamiento, pero desde la quietud, siempre desde la quietud. Eso siempre lo han promulgado. Fíjate, si nos ponemos a pensar, yo caigo en la cuenta ahora que siempre ha sido promulgado desde hace eones, o sea, a través de la sabiduría ancestral, ¿no? Porque, por ejemplo, en el budismo tibetano, ahora me doy cuenta que se enseña a quemar literalmente emociones negativas en el fuego de la conciencia. Si nos vamos al hermetismo, ellos siempre han sostenido que el que domina su mente domina su mundo. Y también en las tradiciones chamánicas, las emociones son espíritus que deben ser integrados, no expulsados, ¿no? Y yo os podría estar dando citas, hay muchas en ese sentido, pero llegando al terreno que nos interesa hoy, dentro del mundo de la física cuántica y la creación consciente, pues esto lo habréis leído 1000 veces, ¿no? Que según el principio del observador, nuestro estado emocional o mental determina qué realidad es la que estamos colapsando. Porque una mente ansiosa, ¿qué es lo que atrae? Caos. Una mente en paz, ¿qué es lo que atrae? Orden. Y no por magia, sino por coherencia vibratoria, ¿no? Así que la práctica de la maestría siempre apunta hacia una existencia coherente, ¿no? Porque no es teoría la maestría, es una disciplina, pero una disciplina amorosa que hay que cultivar. Hay que cultivarla mediante, por ejemplo, la observación sin juicio, reconociendo, oye, pues hoy estoy enfadada, ¿no? Sin tener que añadir, sí estoy enfadado, pero tengo razón, ¿no? Dejemos eso aparte, ¿no? Lo mismo a través de la respiración consciente, que es el puente entre el cuerpo, la emoción y la mente, ¿no? O los diálogos internos que tengáis, que son transformadores, es decir, reemplazar, por ejemplo, lo típico de ¿por qué me pasa esto?, ¿no? Y sustituirlo por ¿qué está tratando de mostrarme esta situación?, ¿no? Si desarrolláis una cultura de silencio diario, un espacio donde la mente se aquieta y las emociones se decantan, vamos bien también, ¿no? Y si añadimos una imaginación guiada, es decir, visualizando respuestas desde el ser, no desde el miedo, ¿no?, sino desde el interior, sin miedo, ¿no? Pues estas prácticas no buscan la perfección, sino la respuesta consciente en lugar de la reacción automática. Y tiene implicaciones colectivas, ¿cómo no las va a tener? Una humanidad emocionalmente madura pues va mucho mejor. O sea, una sociedad compuesta por personas emocional y mentalmente maduros, pues en teoría serían capaces de resolver conflictos sin violencia alguna, porque entenderían las raíces emocionales del otro, ¿no? Y así también una humanidad que fuese creativa y resiliente, lo mismo,
¿no? Sería una gran cosa porque no dependería del estado externo para su bienestar. Y de igual modo la ética por naturaleza contribuiría y coadyuvaría a mejorarlo todo, ¿no? Porque la integridad nace justamente, como os decía antes, de la coherencia interior. Así que la maestría emocional y mental pues es pues la base de una verdadera democracia espiritual donde cada ser gobierna su reino interior y por tanto contribuye de alguna manera a un mundo justo, compasivo y en armonía, ¿no? Y sobre todo hace gestar, ¿no? Hace aparecer al soberano interior, que es el verdadero líder, que no es quien gobierna naciones, sino quien gobierna su propio mundo interno y lo hace con lucidez y amor. Por eso la maestría emocional y mental no es realmente un destino, sino un camino de fidelidad diaria a la presencia. Y fijaros bien, porque esto es crucial, cada vez que elegimos responder en lugar de reaccionar, cada vez que abrazamos una emoción sin juzgarla, o cada vez que silenciamos la mente para escuchar la raíz del seno de nuestra esencia, estamos elevando la conciencia de la humanidad, porque el mundo exterior es tan solo el reflejo del mundo interior. Y bueno, esta es la reflexión de hoy que os hago